Hace 10 años que los griegos están acampando frente a Troya. Sí, 10 años. Una década entera de pelear por una chica. Una chica que, por cierto, es Helena de Troya. Sí, esa Helena. Y si no sabes bien quién es, ni por qué se armó tanto lío, te recomiendo mirar los videos anteriores del canal donde contamos su historia. El link está en la descripción. Y no, la pelea no es por amor, es por egos. Egos del tamaño de un caballo. Sí, ese caballo. Pero todavía no llegamos ahí. Esto no es una novela de amor. Es la historia de cómo un berrinche épico casi destruye una civilización. Bienvenidos a la Ilíada. Estamos en el 10º año del campamento eterno. Los que pelean contra Troya no son griegos como los de hoy. Se llaman aqueos, argivos o dánaos. Porque en vez de elegir un solo nombre, Homero dijo: vamos con todos. El jefe de esta banda es Agamenón, rey de Micenas y líder de la coalición. Básicamente, el administrador del grupo de WhatsApp anti-Troya. Agamenón se había encariñado con Criseida, una joven troyana capturada como botín. Pero resulta que Criseida es hija de Crises, sacerdote de Apolo, el dios de la peste y la arquería. Crises llega con regalos y cara de «devuélvame a mi hija, por favor». Y Agamenón, con la sutileza de un camión sin frenos, le responde: «Gracias, pero no, me encariñé, retírese». Crises se va humillado, pero no alza una denuncia. Invoca a Apolo, que estaba en modo «no toques a mis sacerdotes». Y Apolo, que no es precisamente tranquilo, manda una peste divina, flechas invisibles que esparcen muerte en el campamento aqueo. Una pandemia divina, edición bronce. Acá entra en escena Aquiles, el crack del ejército griego, hijo de la diosa Tetis, invencible excepto por su famoso talón, aunque en la Ilíada eso ni se menciona. Es fuerte, rápido, hermoso y extremadamente rencoroso. Aquiles ve cómo los soldados mueren sin sentido. Entonces dice: ¿qué pasa acá? ¿Por qué hay más cadáveres que escudos? Consulta al adivino Calcas, especialista en problemas con los dioses. Calcas le responde: esto es culpa de Agamenón. No quiso devolver a Criseida. Apolo se calentó y ahora tenemos peste. Aquiles se pone del lado de la lógica y le exige a Agamenón que devuelva a la chica. Agamenón accede, pero para no quedar como perdedor, hace lo más infantil posible. Bueno, devuelvo a Criseida, pero me quedo con Briseida, tu esclava favorita. Sí, los nombres son parecidos y confunden. Cada una fue capturada en momentos distintos y terminó con distintos dueños. Y ahí explota todo. Aquiles entra en cólera, la cólera más famosa de la historia de la literatura. Lo insulta, le grita, amenaza con matarlo y al final decide lo peor que podía hacer para los griegos. No peleo más, me encierro en mi carpa. Esta guerra no es mía, es tuya, Agamenón. Yo me voy a dormir. Y se retira del combate con su ejército, los mirmidones. ¿El resultado? El ejército griego pierde a su mejor guerrero. Y el destino empieza a cambiar. Con Aquiles fuera, los griegos se quedan sin su Messi mitológico. Y los troyanos, liderados por Héctor, príncipe, esposo, padre y héroe multitasking, ven la oportunidad. Salimos de las murallas, y salen, y golpean, y avanzan. Los griegos, sin su campeón, no dan pie con lanza. Con la esperanza de resolver el conflicto, ambos bandos acuerdan un duelo entre Menelao, el marido traicionado, y Paris, el troyano que raptó a Helena. Las reglas son simples, un único combate. El que gane se queda con Helena y la guerra termina. Spoiler, no termina nada. Menelao le da una paliza elegante, pero justo cuando está por liquidarlo, aparece Afrodita. La diosa del amor salva a su protegido, lo saca de la pelea, lo manda directo a la cama con Helena y no la deja decidir. La obliga a acostarse con Paris, aunque ella lo desprecie. Otra vez, sin alternativa.
¿Y todos los demás? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Nada. Sigan matándose. Después del fallido intento de resolver la guerra con un solo duelo, la cosa sigue. Pero esta vez, Héctor, campeón y príncipe de Troya, está harto de ver morir gente sin sentido. Ya ni Homero se acuerda por qué empezó todo esto, así que agarra su lanza, ajusta el casco y sale al campo a ofrecer combate. Si alguien tiene que ponerle un freno a esta locura, que sea él. Del lado griego aparece Áyax el Grande, un ropero con patas, el segundo más fuerte después de Aquiles, silencioso, con cara de pocos amigos y la fuerza de un camión. Se enfrentan en combate singular, lanza va, lanza viene, escudos que crujen, gritos de guerra y una coreografía violenta digna de videojuego. Pelean durante horas, sin tregua, hasta que el sol se esconde y la oscuridad cae sobre el campo de batalla. No hay reflectores, ni bar, ni ganas de seguir. Así que los jefes dicen, ya fue, empate. Se dan la mano, intercambian regalos como buenos caballeros, y cada uno vuelve a su campamento. Porque incluso en plena masacre, el protocolo importa. La cosa no da para más. Los griegos están perdiendo y deciden hacer lo impensado. Vamos a pedirle a Aquiles que vuelva. Mandan una delegación de Lux. Odiseo, el rey de Ítaca, famoso por ser astuto, chamullero y héroe de su propio spin-off, la Odisea. Áyax, el grandote que ya conocimos. Fénix, viejo maestro de Aquiles, como un padrino con toga, le ofrecen regalos, gloria, disculpas, delivery gratis. Pero Aquiles dice, paso, estoy en otra. Terapia, incienso y resignación. Nada funciona. Patroclo, el compañero más cercano de Aquiles, y dependiendo a quien le preguntes, su amigo, su amante, o las dos, no aguanta más. Le dice, préstame tu armadura, voy yo. Aquiles acepta, pero le advierte, no salgas del campamento, no te emociones, spoiler, sí se emociona. Patroclo se lanza al combate con la armadura de Aquiles. Los troyanos entran en pánico, pero Apolo se da cuenta del engaño, lo derriba, y Héctor aprovecha y lo remata. Patroclo está muerto. Le cortaron la garganta de aquí a acá. Cuando Aquiles se entera, la tierra tiembla. Llora, grita, se arranca mechones y jura venganza. Es el comienzo de la cólera en su forma más pura. Versión definitiva. Le pide a su madre Tetis que hable con Hefesto, el herrero divino, para que le fabrique una nueva armadura. Y al otro día, Aquiles vuelve al campo de batalla. Lo que sigue es una carnicería. Aquiles mata a troyanos como si fueran minions. Ni siquiera acepta rescates. Y eso, para la época, es grave. Porque en la guerra troyana podías matar a alguien y después cobrar rescate por su cuerpo, o intercambiarlo como si fueran cartas de Pokémon. Pero Aquiles está en modo Exterminator. Zeus lo deja hacer, porque claro, es el héroe del día, y los troyanos huyen, retroceden, algunos incluso intentan volver a meterse dentro de Troya, pero Aquiles los persigue como si fuera una promo por tiempo limitado. Héctor, sabiendo lo que viene, se despide de su esposa y su hijito. No es cobarde, pero cuando ve a Aquiles acercarse, el miedo lo domina. Sale corriendo alrededor de las murallas de Troya, intentando escapar de su destino, un duelo mortal. Da 3 vueltas, esquivando a su perseguidor, hasta que los dioses deciden que ya fue suficiente. Entonces Atenea, fan número 1 de Aquiles, se disfraza de Deífobo, el hermano de Héctor, y lo engaña haciéndole creer que tiene refuerzos. Le dice que ya es hora de dejar de correr y enfrentar su destino. Confundido, Héctor se detiene y enfrenta finalmente a Aquiles. El duelo es todo lo que esperás y más. Héctor da pelea, pero Aquiles está fuera de control. Le clava la lanza. Fin. Y no contento con eso, ata el cuerpo al carro y lo arrastra alrededor de las murallas de Troya como si fuera un trofeo con ruedas. Los troyanos miran.
lloran, ruegan. Pero Aquiles está poseído. Esa noche, el rey Príamo, padre de Héctor, hace lo impensado. Cruza solo el campamento enemigo. Anciano, desarmado, se abre paso entre los griegos hasta llegar a la carpa de Aquiles. Entra, se arrodilla y le dice: «Devuélveme a mi hijo, solo quiero enterrarlo». Y Aquiles lo mira y llora por Patroclo, por Héctor, por todo, y sin pensarlo le devuelve el cuerpo. Así termina la Ilíada, no con la caída de Troya, ni con ese caballo tan famoso, sino con un padre que suplica y un guerrero que escucha. Porque la Ilíada no es solo espadas, sangre y escudos brillantes, es la historia del ego y la furia, del amor y del dolor, y cómo al final todos, sí, hasta los guerreros, terminan llorando por alguien. Si te gustó este viaje en el tiempo, deja tu like, compartilo con tus amigos y suscríbete para descubrir más relatos épicos con estilo. Y contanos en los comentarios, ¿qué otro mito, evento histórico, obra literaria o leyenda te gustaría ver recreado por IA